Bien, ya estamos con nuestro invitado. Fíjese que él es Luis Stuben, quien es gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad. Y está acá con nosotros para que podamos comentar de lo que es la seguridad vial. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Hola Karim, ¿cómo estás? Bien también. A ver, Luis, primero comencemos entendiendo o haciendo que el público entienda. ¿Cómo está Chile en materia de seguridad vial en general? A ver, depende, Karim, cómo se quiera responder la pregunta, cómo queramos Ya, abordar el problema. Si nos comparamos con países de la OCDE, somos, como podríamos decir, de los peores alumnos, ya, ¿ya? Ahora, si nos comparamos con países de la región, la verdad es que estamos en una posición bastante aventajada, ¿ya? Ahí ya. depende de uno si se quiere comparar con los de la primera división o tal vez con una división más baja, ¿ya? Yo Ok. prefiero compararme con los de la primera división, ¿ya? Y en ese contexto, creo yo, hay mucho por avanzar, no solamente en seguridad vial laboral, que es lo que como foco tenemos en Mutual de Seguridad, que es la protección de los trabajadores, Ujú. sino que también en la protección de todos los ciudadanos, de que cualquier persona, no siendo trabajadora necesariamente, que se desplaza de un lugar a otro. Y en eso es clave una serie de implementaciones que imagino vamos a ir conversando. Así es. Ahora, quiero entender esto desde el punto de vista de la seguridad también para un trabajador. Cuando hablamos de seguridad vial, yo creo que la mayoría de los chilenos entendemos cómo están las carreteras, cómo está la señalética, cómo están las políticas públicas al respecto, pero cuando hablamos de la mutual de seguridad, nos estamos refiriendo exactamente a la persona que se puede accidentar en el trayecto entre su casa y el trabajo, ¿verdad? Así es. A ver, principalmente el análisis que hemos hecho en Mutual de Seguridad es que, por una parte, está la clásica distinción entre accidentes del trabajo y accidentes del trayecto. Ya, ¿Ya? Eso por una parte. Nosotros vamos un poco más allá y llegamos incluso a la distinción entre seguridad vial y seguridad industrial. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque probablemente una persona en el ejercicio de su trabajo, que es conductor, si tiene un accidente, no es un accidente de trayecto, es un accidente de trabajo, pero que tiene ya, relación con seguridad vial. ¿Ya? Entonces, eso es una parte. ya. Por otra parte, en el trayecto hay una serie de situaciones. Probablemente dentro de las más comunes esté el tránsito. En eso Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo. ya, ¿Ya? ya, Pero hay otras situaciones como, por ejemplo, asaltos, violencia, la mordedura de un perro, que está dentro del trayecto, pero no necesariamente está relacionado a seguridad vial. ¿Ya? ya. Aquí lo clave, Karim, y por eso Ujú. a mi modo de ver la importancia de poder abordar estos temas, es que el tránsito en sí es la principal causa de muerte de los trabajadores. ¿Ya? Ya, Hay que entender que las mutualidades se crearon hace más de 50 años con foco en los riesgos de carácter industrial. ya. ¿Ya? Personas que se electrocutaban, se caían de altura, Ya, sí, sí, sí. morían o quedaban lesionadas por un aplastamiento, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que esa tendencia ha cambiado y al menos por estadísticas que tenemos nosotros, más del 60% de los accidentes con resultados de muerte en los Ujú. trabajadores se debe al tránsito. ¿Ya? Entonces, desde ahí la importancia de, en nuestro caso como mutual de seguridad, de, como se dice, tomar el toro por la asta y crear una gerencia de seguridad vial, por una parte, y crear una serie de herramientas para todo tipo de empresas que puedan abordar o que quieran abordar esta problemática que finalmente nos afecta a todos. Ahora, cuando tú dices, cuando tú me das ese porcentaje que yo lo tengo acá también, lo estaba leyendo, entre 65 a 70%, dices de trabajadores que mueren, pero son trabajadores, esa parte no la entendí, trabajadores que mueren en el trayecto de su casa al trabajo o cualquier persona trabajadora que muere en cualquier situación vial, incluso de vacaciones. Cualquier persona trabajadora que muere dentro del contexto laboral. Es decir, saquemos las Ya, vacaciones del análisis, ya, ¿ya? Entonces, está incluido el trabajo, por ejemplo, el caso del conductor, que te ya, decía, y por otra parte, las personas que, tal como tú lo dijiste, se desplazan en el contexto del trayecto
hacia su trabajo o hacia su casa. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo más que se puede dar, y esto lo hago con un ejemplo muy simple. Mm, Cuando hay un bus que traslada a, por ejemplo, trabajadores de una minera, el conductor está dentro del contexto del trabajo, ¿ya? Pero los mineros que van en ese bus están en el contexto del trayecto. Entonces, ok, si hay un ok. accidente con ese bus, es un accidente del trabajo para el conductor y un accidente de trayecto para los mineros u ocupantes del bus. Ok, ahora, esta situación, mira, a mí de manera personal, tal vez tú trabajas en esto y lo ves de otra manera, pero a mí de manera personal me parece que los porcentajes de los que hablamos son brutales, son demasiado altos. ¿Qué se debe hacer en Chile para que esta situación cambie, para que vaya hacia la mejora y la disminución de los números? ¿Qué es lo que tú crees que se tendría que aplicar? ¿Qué tipo de políticas públicas nos están faltando? A ver, Karin, la verdad es que la pregunta da para mucho, pero a ver, principalmente yo lo abordaría desde tres puntos de vista. Por una parte, leyes que hagan más robusta la seguridad vial. Ya. ¿Ya? Se aprobó a principios del 2023, esto damos ejemplo, la ley CATI, ¿ya? Que a Ujú. diferencia de otras leyes que están relacionadas a personas, esto Sí, se refiere al Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. ya, ¿Ya? En resumidas cuentas, y muy a grosso modo, consiste en instalar radares que capten la irregularidad, las infracciones en la ley de tránsito de manera automática y no tengamos que contar con un carabinero eh, cursando las infracciones. ya, ¿Ya? ya, Esa ley se aprobó y se publicó a principios del 2023. El tema es que todavía no se implementa. Entonces, desde ahí tenemos una tarea importante, ¿y deberían puesto haber que cambios importantes? ¿Sientes que es parte de debería un cambio importante realmente? totalmente, a ver, sin ir más lejos, en España, a modo de ejemplo, tanto la ley CAT y la implementación de estos radares de Ujú, captación de infracción automática, ujú. por una parte, sumado a la licencia por puntos, que es un tema que también se va a implementar en Chile, falta mucho, pero se va a implementar, se pudo reducir la mortalidad en el tránsito de un 80%. Ok, ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que en Chile podríamos, si implementan estas dos políticas públicas, podríamos estar salvando a casi 1.500 personas. ok, ok. Entonces, es un tema relevante. Si yo también, independiente de que yo trabaje en esto y esté relacionado con esto prácticamente todos los días, concuerdo contigo, Karim. Son Hay un cifras impacto, alarmantes. sí, tremendo, Sí. tremendo. Ahora, esto es igual para todas las regiones. Entiendo que Biobío, Araucanía y Valparaíso tienen más potente algunos temas, algunas cifras al respecto igual, ¿no? Sí, nosotros realizamos lo que llamamos una encuesta de movilidad, Ya, ya donde se consultó a más de 9.000 trabajadores cómo se desplazaban. Esto entendiendo que, sobre todo después de la pandemia, ha habido un cambio en el patrón del comportamiento de las personas en su sí. movilidad, Ajá. ¿ya? Y así como en el norte la preferencia la tienen los vehículos de empresas, ¿ya? Muy relacionado con la minería, por cierto. Lo que vemos en la zona central, Valparaíso, la región metropolitana, sexta región también, lo que vemos es que la verdad es que se pelea un poco la punta de la tabla, por decirlo de alguna forma, tanto el transporte público como el vehículo particular. ¿Ya? Son las dos fórmulas Cuestión preferidas. Exactamente, sí. Ahí hay una suma de factores, Karim. La verdad es que desde la pandemia lo que pudimos ver es un boom de la compra de vehículos livianos, nuevos principalmente, y también de la moto, También ¿ya? de la moto, y la moto es el que tiene más número de fatalidad, ¿no? Exactamente, es lo que pudimos estudiar, tiene más probabilidad de tener un siniestro con consecuencias fatales, ¿ya? Entre otras cosas, por las velocidades que alcanza, Ujú. porque, comillas, la carrocería del vehículo es el propio cuerpo de la persona.
Entonces, cuando hay un siniestro, claro, parte de ese siniestro lo absorbe la moto, pero otra parte la absorbe el cuerpo de la persona. Entonces, y la verdad es que no estamos preparados para absorber la energía que se libera en un siniestro de tránsito. Entonces, Ok. desde Y ahí es lo, sumamente importante. Ah, perdón, dale, Karim. y lo último, ya tenemos que terminar, Luis. ¿Vamos avanzando hacia mejorar la situación? ¿Estamos Sí, como país avanzando? sí, pero lamentablemente no con la rapidez que quisiéramos, no con la urgencia que quisiéramos. ¿Ya? Ok. Hay que entender que en Chile mueren aproximadamente 5 personas al día por temas de tránsito. ¿Ya? Ejemplos hay varios. Hace algunas semanas los buses que chocaron y que se volcaron en la Sí, región de Coquimbo, sí. en la Ruta 5 Sur, 7 personas ocupando un vehículo que es diseñado para 5 personas, salieron eyectadas y murieron. Entonces, a ver, ejemplos de siniestros con consecuencias fatales hay muchísimos, ¿ya? Y por eso me extraña un poco la falta de urgencia para implementar estas políticas públicas. ¿Ya? Hay que entender que el foco es salvar vidas. Y cuando hablamos de salvar vidas, puede ser la tuya, la mía, la de cualquier A persona que nos está cualquiera. viendo. Entonces, desde ahí es clave poder implementar esto lo antes posible. Ok. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Karim, por la invitación. Ok. Estuvimos entonces con Luis Stuben, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad.